Bueno, llegó el momento. Por fin, se viene la reseña retro por los 50 años de Master of Reality de Black Sabbath. Todos de pie, por favor. La tercer placa de estudio del conjunto de Birmingham, que fue nombrada, fue mencionada, así que muy bien Rambo con ese pequeño detalle. Y es un álbum totalmente fundamental para lo que es el heavy metal en general. Así que nos permitimos poder hacer un pequeño repaso, un pequeño desmenuzeo de estas 8 canciones que trae el disco. Así es, querido Chris, querido Seba. Bueno, para hablar un poco de la data técnica de este disco, como bien mencioné antes, el 21 de julio de 1971 sale Master of Reality, el ya mencionado tercer disco de Black Sabbath, bajo el sello Vertigo Records. Y acá hay una cuestión muy interesante, porque después está bajo el sello Warner Bros. Que ahí vamos a entrar en detalle, podemos hablar un poquito de por qué. De hecho fue reeditado y se ha hecho un remaster y han cambiado de sello, que también habla mucho de cómo cambió la industria. Pero bueno, sin entrar en demasiado detalle ahí técnico con las disqueras, el 27 de septiembre de ese mismo año logró una certificación de oro por vender 500.000 de unidades. Y poco tiempo después alcanzó los 2 millones de discos vendidos, por lo cual no solo ganó una certificación de platino, sino que ganó 2. Y estamos hablando de un disco de heavy metal. Una animalada lo que vendió. Entonces, para mí este es uno de los discos más significativos en la historia del heavy metal. No sorprende a nadie, pero nunca está de más recordarlo. Tiene 8 tracks: Sweet Leaf, After Forever, Embryo, Children of the Grave, Orchid, Lost, Lord of this World, Solitude e Into the Void. Creo que cualquier fan de Black Sabbath reconoce por lo menos entre 4 y 5 temas de los 8. Sí. Y caben destacar de que 2 son instrumentales. Sí, estamos hablando de que Embryo y Orchid son 2 temas instrumentales, que entre los dos llegan más o menos a los 2 minutos. Que eso se le ha criticado en su momento a la banda, de que era un disco muy corto, de que metían 2 tracks que prácticamente eran nulos o eran muy cortos, pero que también hacen a todo el disco. Yo había dicho anteriormente que había un pequeño easter egg, que habíamos mencionado de la cinta abierta, y este disco arranca con algo así, porque si ustedes recuerdan el inicio del disco, arranca con un par de toses, de alguien tosiendo. Bueno, ¿quién tosía? El señor Ozzy Osbourne. Cuenta la leyenda que se estaba fumando un charuto, un porro, y que un cigarro de marihuana que le causó esa tos, y a su vez Tony Iommi estaba tocando unas pistas de fondo y quedó. Y es lo que le da la magia, ¿no? a Sweet Leaf, el tema que le da inicio, que es uno de los más recordados, que también tiene su origen, el nombre, en una marca de puros de cigarros irlandeses que compraba Bill Ward, que por aquel entonces eran los más fuertes, que decía una descripción como que eran suaves. Entonces, en un chiste interno de la banda quedó Sweet Leaf como título y como primer canción de esta placa. Y de hecho, justamente de esa anécdota también desprende mucho de lo que es la letra de este tema, porque habla de la marihuana y de prácticamente de la primera experiencia de Ozzy al fumar, que dice: dulce hoja, me enamoré de ti desde el primer momento, sé que no puedes oírme, pero te amo. O sea, estamos hablando de que eran los años 70, gente. Cantar estas cosas era completamente fuera de lo pensado, ¿no? Es como transgrediendo desde las primeras líricas. De hecho, a mí me gusta muchísimo la intro con la tos, porque si le prestás mucha atención, vas a ver cómo la tos hace un efecto estéreo que va desde izquierda a derecha. Todos aquellos que
puedan llegar a tener un sistema de home theater o que tengan unos lindos parlantitos, préstenle atención a eso, que tose mucho más fuerte del lado izquierdo y después se pasa al derecho, lo cual a mí eso me pareció un detalle tan sutil y tan hermoso, porque estamos hablando de una época donde editar esas cosas eran, perdónenme la expresión, un dolor de bola. Un dolor de huevo, sí, de ovarios. Así que bueno, por lo menos de Sweet Leaf quería decir esas pequeñas cositas que a mí me fascinan. Yo lo que quería decir al respecto es que así como Swift Leaf habla de la marihuana, tardaría un disco más en ya hacerle oda a la merca con Snowblind. Tal cual. Porque disco a disco iban cambiando de droga al menos. Sí, sí. Bueno, todos sabemos y no es noticia nueva de las fuertes adicciones del señor Osbourne. Por supuesto, y la oda quedó plasmada en 4 discos Ni inmortales. hablar. Desde luego. Después, muchachos, también un detalle que acontece en el tema siguiente, en el track número 2, After Forever, que se los ha catalogado de satánicos con este track. Toda esa faceta satanista que les adjudicaba la prensa, sobre todo la prensa paqueta inglesa, a las bandas de heavy metal o las bandas de heavy rock, como las llamaban por aquel entonces, recae en After Forever. Pero la canción no puede estar más alejada del satanismo, porque sí. Tal cual. Perdón, me invade No, adelante. también la verborragia, pero yo te juro, estaba repasando hoy el disco y estaba leyendo de nuevo las letras y le pones una música tranquila de baja producción y es una canción de iglesia. Es que literalmente en parte de la canción dice: para cuando te des cuenta ya va a haber sido tarde y no vas a poder arrepentirte, e implícitamente ahí está expresado de no encontrar a Dios. Y dice, la única forma de amar es Dios. Es que sí, básicamente este tema que influenció mucho a... En realidad el tema está influenciado en la infancia de Geezer Butler, el bajista, que tuvo una formación muy cristiana. Y es como dice Rambo, este tema te dice que no se puede vivir sin Dios. Entonces las interpretaciones que le daban la prensa especializada por aquel entonces era muy tendenciosa y muy proclive a llevarlos a un terreno para desprestigiarlos, pero el tema es claramente cristiano. Como decían de que era de forma sarcástica. De que Claro, como que... No, además por otros pasajes le adjudicaban que la letra tenía que ver con el satanismo, cuando en realidad esas cuestiones apenas estuvieron coqueteadas en la primera placa de la banda. Después siempre se han dejado de lado. ¿Quieren que sea el hereje de esta sección en esta ocasión? Por favor. Les voy a decir Adelante. algo. De los 4 primeros discos de Black Sabbath, que uno solo puede confiar en la vida en uno mismo y en los 4 primeros discos de Black Sabbath, este es el disco que menos escucho. Bueno, Llamativo. Pero interesante. sí, es el que menos conozco, la verdad. Siempre le entro a Volumen 4 y Paranoid. A veces escucho el debut, que es el que tiene el sonido tal vez más rústico, pero tiene un montón de clásicos que me gustan. Y de acá las únicas que tengo presentes al día de hoy son la inicial Sweet Leaf y los 2 clásicos que son Children of the Grave y Into the Void. Después el resto estoy bastante perdido, muchachos, con total sinceridad. Bueno, Seba, vos hablabas de Children of the Grave, que si se quiere a la postre es el tema más clásico de estos 8. Muchos han reconocido que este es el tema, es polémico, ¿no? Pero que le da inicio al heavy metal en sí mismo, porque agarra un ritmo más acelerado de lo que venían siendo quizá temas más hard rockeros o más doom, si se quiere, de los 2 primeros discos. Y lo que quiero destacar de este tema, más allá de la letra, más allá del riff, es el laburo, el trabajo que hace Bill Ward en batería. Es una delicia. Cada vez que escucho este tema es alucinante. Digo, este es un baterista de jazz. Esto es algo que hace un baterista de jazz, lo que hace Bill Ward en ese tema. No solo eso. A mí me gustaría poder viajar en el tiempo y ver cómo lo grabó, porque tiene por momentos un arreglo de percusión. Ese swing es increíble. Que se mantiene todo el tiempo
por más de que él está tocando otras cosas arriba, y eso claramente seguramente se grabó aparte, y es un gran laburo de edición, porque ya hemos hablado en este podcast de lo difícil que era grabar en esa época, y le da un toque justo que hace que la canción sea magnífica. De hecho, es uno de los grandes temas que no puede faltar en una lista de concierto de Black Sabbath. Sí, adhiero. Está entre mis 10 temas favoritos de Sabbath, por lejos. Y el detalle de la batería, la verdad que cada vez que escucho este tema se me viene a la cabeza, porque digo, ¿cómo hizo este tipo para grabar en 1971 y para tocar de esa manera, el swing que maneja? Pero bueno, es también lo que ha hecho grande a este disco, ¿no? Después, si me lo permiten, quiero pasar a otro tema. Después, si quieren volver alguno atrás, obviamente se puede hacer, pero me llama muchísimo la atención lo que pasa en Solitude, que es un tema donde Ozzy cambia muchísimo la forma de cantar, que a mí me pasó la primera vez o las primeras 2 veces que escuché el disco en su momento, estoy hablando de hace más de 10 años, fácil, sí, mucho más de 10 años, de decir, hay otro cantante, o es, no sé, o Butler o Iommi cantando, y no, es Ozzy afinando su voz a lo que el tema requiere, ¿no? ¿Qué te parece ese tema? ¿Qué les parece ese tema? A mí ese tema me gusta bastante, es un poco el distinto, sí, ¿no? Del álbum. Qué sé yo, para mí Ozzy siempre fue y será la voz del heavy metal, duela a quien le duela, pero realmente yo creo que era una persona que también un poco se adecuaba a lo que la banda necesitaba, ¿no? En esa primera época, después flasheó colores. Y bueno, obviamente también por algo dejó de estar en Black Sabbath, ¿no? Pero la carrera solista de él es increíble. Bueno, obviamente. Sí. Pero como acá estamos hablando de Sabbath, nos vamos a referir a estos discos. Y a mí la canción me gusta, qué sé yo, está muy bien, sí. También la letra es bastante... te invita a reflexionar un poco, habla sobre la soledad. Todo el disco invita a leer y meterse un poco para poder entender de esa manera poética, de esa manera metafórica lo que te están tratando de decir. No todos los temas son explícitos como After Forever. De hecho, Children of the Grave también está muy bueno para analizar. E Into the Void, bueno, que a eso quería llegar. Into the Void es quiero llegar. Completamente sí. Mi tema favorito cierra el álbum del disco. Sí, el mío también. Mirá, a mí yo estoy entre Children of the Grave y Into the Void, pero creo que el riff de guitarra de Into the Void, solo una persona zurda que le hayan cortado los dedos y haya tenido que ponerle cuerdas de banjo a una guitarra lo podía lograr. Obviamente estoy hablando de el gran Tony Iommi. Ya que tocaste el tema de Into the Void, este disco a mí siempre me llamó la atención cómo tantas bandas del mundo del metal reversionó Into the Void. ¿Cuántas bandas grabaron Into the Void en versión cover? A ver, también muchas grabaron Children of the Grave, que es el tema más escuchado del disco, si ven en Spotify la reproducción. Children of the Grave lo ha grabado White Zombie, lo grabó Stone Sour, todos tienen su versión. Pero Into the Void, empezando por Zakk Wylde de Black Label Society, mano derecha de Ozzy. Sí, que después hizo Zakk Sabbath. Exacto. Zakk Sabbath, pero en entrevistas ha dicho de que el solo de Into the Void justamente fue una de las canciones que lo inspiró a agarrar una guitarra, y al día de hoy de vez en cuando la toca en vivo, así por placer, ¿no? Estamos hablando de alguien que llegó a ser mano derecha de Ozzy. No solo mano derecha, de que es uno de los mejores guitarristas del planeta. En cuanto a virtuosismo, coincido sí, plenamente. claro. Pero para resumir un poquito y tirarle un par más, Kyuss, Melvins, Nine Inch Nails, todos tienen su versión de Into the Void, y estoy mencionando un par nomás. Revisen muy bien, hay muchas bandas, y estoy dejando una que ha reversionado más de un tema de Black Sabbath. Orange Goblin es una banda que ha grabado un montón de covers de Sabbath, como que ellos mismos dicen le debemos nuestra carrera a Black Sabbath, a los 4 primeros discos de Sabbath. Y bueno,
siempre hay amor para el resto de su carrera en el mundo de Orange Goblin. Pero vean la cantidad de bandas que influenciaron y el espectro, o sea, distinto que maneja cada banda, ¿no? Les mencioné White Zombie, Nine Inch Nails, Kyuss, Melvins. Y nada, es una locura lo que influenciaron estos discos. Sí, y también agarrando un poquito este tema, cuentan ellos en el seno de la banda lo que le costó a Ozzy poder cantar esta canción. Porque le costaba meterse mucho en los versos, que tiene un modo de cantar, un modo de precisión que requiere el tema, la canción, muy difícil y que le costó muchísimos ensayos poder hacerlo, pero una vez que lo pudieron ensamblar, adelante el tema que hicieron. Después también quería tirar una curiosidad que, como bien Seba decía, ¿no? De todas las bandas que hicieron versiones de Into the Void, y también cuántas bandas se han influenciado de Sabbath, ¿no? A mí se me dispara una de las más obvias de la banda japonesa de Doom Metal, Church of Misery, que tiene un disco llamado Master of Brutality, que la portada es la misma que Master of Reality, o sea, más homenaje que eso no puede haber, y también habla un poco del legado de este disco, ¿no? Y que de hecho, ya que mencionaste el arte de tapa de Master of Reality, convengamos de que no tiene gran misterio, simplemente dice Black Sabbath en rosa y abajo en línea sin rellenar, digamos, también en rosa, dice Master of Reality. Cuando por ejemplo en la tapa del homónimo de Black Sabbath se habían ido hasta una casa, pusieron una mina ahí, le sacaron la foto, y es un ícono de los artes de tapa del heavy metal. En esta, el nivel de simpleza, pero el nivel de efectividad también que tiene, lo hace una tapa maravillosa. El diseño de la portada incluso fue muy innovador para la época, con las letras así distorsionadas. Y un detalle a tener en cuenta, que esto es pura interpretación mía. El tono de los colores yo lo veo muy pero muy similar al que usan hoy en día el movimiento Vaporware, que siempre hacen alusión también al consumo de drogas usando esos tonos violetas, sí, en todas las imágenes de la movida cultural del Vaporware. Siempre que veo esas imágenes, a mí se me viene a la cabeza la portada de este disco de Black Sabbath. Sí, ni hablar. Por los tonos de colores. Ni hablar, Seba. Y también lo que a la postre, quizá el logo más famoso de Black Sabbath sea la letra de Black Sabbath en este rosa o violeta, y con esa forma, con ese estilo, es loquísimo. Sí, creo que eso y el ángel caído También. Un símbolo. Son los dos símbolos Sabbath. que lo han reconocido toda la vida Black Sabbath. A mí este es un disco, dentro de los primeros 5 discos de Sabbath, que yo siempre jodo con que son los fundamentales. Hay una entrevista, creo que ya también lo he mencionado, de Death Metal Show, donde le preguntan a un músico, lamentablemente me olvido siempre del nombre del músico, una institución del heavy metal, le preguntan cuáles son tus 5 discos fundamentales del metal. Y el chabón lo mira serio, así con cara de perro malo, le dice los 5 primeros discos de Black Sabbath, sin discusión. Y ya está, listo, tuvieron que seguir con otra cosa porque estaba todo dicho y no había que decir mucho más. A diferencia tuya, Seba, a mí este es un disco que me gusta bastante. Creo que repasar este álbum solo por el hecho del placer de escuchar Children of the Grave, Into the Void y obviamente Lord of this World y Solitude también están muy bien. Hace de que valga 100% la pena ponérselo a repasar. El tema número 5, Orchid, es un tema que graba prácticamente solo Iommi en guitarra. Para mí tiene una cuestión de esa cuestión majestuosa de virtuosismo. Vuelvo a insistir, es un guitarrista zurdo que se le han cortado los dedos en una fábrica y para mí logra sacarle sonidos a la guitarra que más de la mitad de los mortales quisiéramos emular algún día. Para concluir esta parte del episodio de Galera Negra, donde repasamos los 50 años del disco Master of Reality de Black Sabbath, lo único que me queda para decir, lo único que nos hemos dejado
es que denle mucha bola a las letras. Yo sé que a veces el que estén en un idioma que no es nuestro idioma materno nos aleja un poco de tener esta experiencia de poder ver qué nos están diciendo, o que nos cueste un poco más, porque a veces las traducciones literales no son realmente el significado que el artista quería darle. Pero siendo Black Sabbath una banda donde durante años la han catalogado de satanista, de esos malvivientes que hacen una música del infierno, y principalmente Ozzy Osbourne, que siempre fue una persona bastante controversial, el tipo tenía una claridad a la hora de escribir que incluso a mí hoy en día me pone la piel de gallina, y quería compartir con todos ustedes, queridos podescucha, una pequeña parte de la canción Children of the Grave, que me pareció muy interesante para darlo como conclusión a esta reseña de este gran disco. Así que, niños del mundo, escuchen lo que les voy a decir. Si quieren un lugar mejor, hagan correr la voz desde ahora. Muestren al mundo que el amor aún está vivo. Deben ser valientes. O ustedes, niños del hoy, son niños de la tumba. Contundente. Y también bastante esperanzadora, ¿no? Como que el amor sigue siendo el gran motor de la vida. Desde luego que sí. Y la verdad, a mí este párrafo de esta canción es el que más me gusta. Es con lo que me quedo para cerrar este pequeño repaso que le hemos dado a Master of Reality. Y espero que los invite a todos ustedes a reescuchar este gran disco.